¿Cómo estás? Muy bien, un gran gusto. Cifra escalofriante, 14 millones de jóvenes pobres en la Argentina. Lo que tenemos es 34% de pobreza en la Argentina, 30% hoy, abril, 30% de los niños son pobres, lo cual marca una pobreza estructural, porque marca tercera generación de pobreza. Un niño es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, y un nivel de desigualdad muy significativo, no como el 2001, pero que sigue siendo muy alto y que se empareja con el 95, antes de la crisis del efecto tequila. Lo que está claro es que la situación se ha complicado y que la pérdida de empleo ha venido a complicar todo más. Yo insisto, aparte que la situación es criminal para un país, lo criminal que ha sido la actitud del gobierno kirchnerista al no querer medir la pobreza. Sí, siempre partimos de un diagnóstico que nunca supimos bien cuál era, primero que todo porque el INDEC estaba intervenido, y segundo, después con cifras de inflación que uno no sabía cuáles eran, de crecimiento económico, etcétera. Finalmente, ¿te acordás, Charly, cuál era el debate? El debate era si la cifra del INDEC de 6 pesos, 5 pesos por día para comer le alcanzaba, era ridículo. Hoy la última medición que hizo Fiel de la canasta para no ser pobre, 12.000 pesos. Sí, daba por encima los 10.000, casi 11.000 pesos. Lo que ha hecho el kirchnerismo con el INDEC es imperdonable, absolutamente imperdonable. Desacomodó todo. No solo dejó de medir pobreza, sino que empezó a inventar estadísticas de inflación y empezó a establecer que casi no había indigencia, porque como en realidad no medía el aumento de precios, establecía una línea de pobreza, cuánto necesitaba una familia para no ser pobre, y una línea de indigencia. Si yo digo que los tomates valen 10 centavos, la línea se me da muy abajo y entonces es como que no hay pobreza. La verdad que ha sido un absurdo lo que ha encarado hoy. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, me parece, es que se ha ido complicando por el lado del empleo. Yo creo que el actual gobierno tiene políticas compensatorias, buscó extender la asignación universal por hijo a los monotributistas, subir el seguro de desempleo, y devolver el IVA a la canasta básica de alimentos, pero no ha tenido políticas para el cuidado del empleo ni para el control de la inflación. ¿Hoy hay desempleo o hay sensación de desempleo, como dice Felipe Solá? Hay desempleo y una sensación de que cualquiera puede perder el empleo muy fuertemente. Sí, la principal, después vamos a hablar con un analista, pero una de las principales preocupaciones por alguna encuesta es el tema del desempleo. Si uno toma los desempleados del sector público y del sector privado, los despedidos efectivamente, los que con distintos mecanismos tienen suspensiones, los distintos tipos de retiros que hacen algunas empresas, tenemos un número importante de gente que ha perdido el empleo. Yo creo que la primera señal que dio el gobierno cuando arrancó fue la de despedir gente del sector público, y aparecían los listados en los ministerios diciendo acá 1.000, acá 500, acá tanto, y que eso fue una propia señal para el sector privado. Hoy intenta el gobierno buscar un parate. Esperemos que lo logre, porque realmente si a una baja de consumo, un aumento de la pobreza... Si baja de consumo de 3,6 en abril, ¿coincidís vos con eso? Sí, bajó el consumo de leche. Digo, dato básico, bajó el consumo de leche fluida en la Argentina. Alimento primordial para una familia. Para los sectores más pobres, leche fluida, toma los sectores más pobres. Si alguien quiere saber si los sectores más pobres están mejor o peor, mida si el consumo de leche... ¿Esto es en el conurbano o en general? En general, y más pronunciado en el conurbano que en el resto del país. Ahora, Arroyo, en un escenario donde hablábamos recién con Martín Redrado, ¿no? Se va a estirar la inflación, es decir, puede bajar un poco, pero igual sigue siendo, sigue erosionando lo que es el salario. Donde sectores que están en lo que son los ámbitos informales, si uno quiere, que tienen menos protección, bueno, podrían quedar incluso en forma más vulnerable. En ese escenario donde no va a haber crecimiento económico, ¿qué se espera, digamos, que la pobreza crezca, que el gobierno pueda llegar a intervenir con algún tipo de plan social? ¿Cuál es la expectativa? Con estas políticas va a aumentar la pobreza. Nosotros tenemos un sector de trabajo formal que efectivamente con las paritarias ahora va a pelear la inflación. Debajo de eso tenemos el trabajo informal, el trabajo en negro, el gasista, el plomero, el carpintero, el que está agarrado con alfileres, y debajo de eso los pobres, los sectores que tienen distintos tipos de planes sociales. Los dos de abajo del trabajo formal van a empeorar objetivamente. Aún haciendo política compensatoria del gobierno, están perdiendo capacidad de compra, están perdiendo posibilidad, básicamente porque se paran las changas. Se para la construcción, se paran las changas. En la Argentina, para que el sector informal funcione, tiene que funcionar la construcción y el textil. Cuando se para la construcción, todo se retrasa. Hoy apareció en el diario Clarín un reportaje a Casareto, el ex obispo de San Isidro, ex titular de la Pastoral Social, pero siempre metido, dijo: la pobreza cero no puede ser un eslogan. No, y este camino objetivamente... Una iglesia acaba de decir, hay que reducir la inflación, hay que tener cuidado con la pobreza. Y eso solo se hace con Estado. Me da la impresión de que el gobierno confió mucho en el mercado, confió mucho en el tema del derrame, de que esto iba a crecer, que iban a venir inversiones, iba a derramar sobre el empleo. ¿Pero no hay nada que derramar ahora o me equivoco, Julián? No, en principio todavía no hay nada que derramar, y la pregunta que yo quería hacerle a Arroyo es, ¿el gobierno frenó lo que era el desembolso en asistencia, digamos, en cuestiones sociales?
desde comienzo de año, o al principio sí, ahora ya no, digamos, ¿cómo está viendo eso? Nosotros tenemos 8 millones de personas que reciben planes todos los meses, dinero todos los meses. Eso no lo frenó el gobierno. Ese dinero les vale menos producto de la inflación. Algunos programas, como la entrega de netbooks o programas como el Plan Progresar para Jóvenes, lo fue repensando, lo fue achicando un poco. Sí. No se puede decir que frenó en términos generales. Lo que no ha generado es política social para atender la nueva coyuntura, que tiene que ver con el control de la inflación. Si no hay un acuerdo de precios, si no hay algo que defina cuánto vale la canasta básica, los 25 productos de la canasta básica, y si no funciona la construcción, el turismo, bueno, el textil, el gobierno apeló a los precios cuidados con un aumento del 5% ahora, hasta septiembre. Sí, vuelve a mirar el Estado. Me parece que el gobierno confió ciegamente en los empresarios y en el derrame de la economía. Cosa que no funciona en la Argentina porque objetivamente, aún si consigue inversiones, no va a ser para las áreas que generan trabajo. En ese sentido, la vuelta a los precios cuidados o alguna política de generación de infraestructura de obra pública es imprescindible hacerla ayer. Julián, una pregunta para vos. Elisa Carrió dijo, los voy a mandar presos y siguen aumentando los sueldos. Sí. ¿Qué pasa entre los empresarios y el gobierno los empresarios? Bueno, no hay comunicación, ¿no? Hay muchos empresarios que directamente se han distanciado mucho del presidente Mauricio Macri. Se ve que esperaban, al menos un poco lo que me cuentan, es que muchos esperaban un acercamiento por parte del presidente y no lo hubo. De hecho, acordate, Charlie, que en algún punto, una vez incluso hasta hace algunas semanas, los llamó y los retó prácticamente en público, si bien después... Eso fue en el CIPEC, ¿no? Después en Olivos estuvo mucho más... Estuvo un poquito más amable. Me dicen que la Secretaría de Comercio ya tiene sanciones para los supermercadistas, de más de 10 millones de pesos, que está ahí guardada, que incluso es una sanción que el gobierno anterior le había puesto, que nunca se hizo efectiva y que ahora la aplicarían. Está clarísimo que quieren, de alguna manera, marcarles el rumbo, ¿no? Decirles, bueno, señores, no sigan subiendo los precios. Daniel... Hablamos de despidos, de sensación de despidos, de una preocupación importante de la sociedad. Hay un proyecto de ley dando vueltas con media sanción en el Senado que dice durante 6 meses no hay despido y si despiden, doble indemnización. Llegó a diputados, enorme desconcierto en general, un gobierno que está encontrando un camino para no vetarla, ustedes en el Frente Renovador que quieren introducirle modificaciones. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que es necesario establecer un límite a los despidos y me parece que coyunturalmente una ley antidespidos y de doble indemnización es importante tenerla ahora. Como política los próximos 10 años no sirve, pero es importante tenerla ahora. Lo que tratamos de hacer en el Frente Renovador es agregar el tema de las pymes, que es muy específico, y promover la creación de empleo con las pymes, incentivos para el empleo joven y para los mayores de 45 años. Los dos que están complicados acá son los de 18 a 24 años que no entran al mercado laboral y los mayores de 45 que se quedan afuera. La ley de primer empleo en el sentido. Sí, y en eso sí yo creo que está bien, que es intentar recortar aportes patronales, y también nosotros planteamos en esa ley el empalme entre planes sociales y trabajo. El que tiene un plan social puede tomar un trabajo formal y mantenerse en el plan. Más allá de que se puedan agregar estas o no, que se verá seguramente en la semana, es importante establecer un límite a los despidos porque objetivamente la situación se está complicando. Yo no veo que vayamos a un proceso de explosión social, de gran conflicto social, pero sí de implosión. Cada uno revienta para adentro. El que anda mal está sacado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, en el barrio, está todo el mundo sacado. Vos dijiste que eso pasaba hace 1 mes y medio, acá 2 meses, en el Gran Buenos Aires. Y se va agudizando. Cualquiera que vea el mal vivir, la vida cotidiana, ve problemas serios. Eso, si no para, se va a transformar en explosión social. Bueno, eso yo quería preguntarle con respecto a esto, ¿no? Porque hay muchos trascendidos de que existe un incremento de lo que es la inseguridad, ¿no? Como que hay más eventos de inseguridad, la gente empieza a percibirlo también, digamos, ¿qué hay de cierto en esto? A mí me parece, sin tener datos ciertos, que efectivamente hay un aumento de la inseguridad, pero sobre todo hay una cosa de mal vivir cotidiano. En el conurbano bonaerense aparecen las segundas y las terceras marcas, cualquiera que... Sí. Si uno ve la gaseosa de segunda y tercera marca, quiere decir que no hay plata, aparece más tensión y más dificultades cotidianas, aparece la inseguridad cotidiana, que no es la banda armada, sino la cosa complicada todos los días, y la pérdida de changas se agrega al sobreendeudamiento. Está todo el mundo tomando deuda, muy sacado, tomó deuda al 150 o al 200% anual, tiene que pagar hoy lo que no le entra. Ese combo es un combo muy complicado. Daniel, fue un gusto, ¿eh? Daniel Arroyo Gracias. Con nosotros. En un instante va a estar Pablo Nopov, director de Isonomía, un hombre que oculta la realidad. Le vamos a preguntar cómo lo está viendo.